El día había comenzado como cualquier otro, un poco caótico, un poco predecible. Me levanté antes de que saliera el sol, como de costumbre, saboreando mi primera taza de café mientras la casa seguía en silencio. Siempre me encantó ese momento de la mañana. Era el único instante en mi día en el que podía ordenar mis pensamientos y prepararme para el torbellino que era mi vida. Tengo 39 años, soy madre de 2 hijos y hago malabares con el trabajo, las tareas de la casa, los eventos escolares y todo lo demás. He pasado por mucho, malas relaciones, problemas financieros, reveses en mi carrera, pero siempre conseguí mantener las cosas bajo control. En su mayor parte, me sentía orgullosa de lo lejos que había llegado. Pero con el paso de los años, empecé a sentirme invisible. Tal vez se deba a que entregué tanto de mí, ya fuera a mis hijos, mis amigos o mi exmarido, que perdí de vista quién era o lo que necesitaba. ¿Lo peor? Ni siquiera estaba segura de que alguien se hubiera dado cuenta. Siempre había sido una madre muy presente, y aunque no era lo glamuroso que antes imaginé, era lo que mejor sabía hacer. Mi hijo, Ethan, tenía 25 años. Ya era todo un adulto tratando de encontrar su camino en el mundo. No éramos una familia perfecta ni de cerca, pero siempre traté de estar ahí para él, ya fuera durante su primer desamor o por una mala nota en la universidad. Tuvimos nuestros momentos de tensión, claro, pero pensé que nuestra relación era bastante sólida. Al fin y al cabo, él era mi primogénito. Compartíamos algo que se suponía era sagrado, un lazo que solo una madre y su hijo pueden entender. Tuve a Ethan cuando todavía estaba tratando de averiguar muchas cosas de mi propia vida. Acababa de cumplir 20 años, y aunque lo amé con todas mis fuerzas, tuve que sacrificar mucho. La estabilidad de mi vida entró en duda. ¿Sería capaz de mantenerlo? Pero de alguna manera lo logré. Trabajé incontables horas como mesera, me las arreglé con trabajos temporales, estiré mi sueldo todo lo posible. Ethan creció viendo a su madre hacer lo que fuera necesario para mantener las luces encendidas, poner comida en la mesa y darle una vida que no estuviera llena de carencias. No le di todo lo que quería, pero le di lo que pude: amor, seguridad y mi tiempo. Luego estaba Jamie, mi hija menor. Una ráfaga de energía con una sonrisa capaz de iluminar cualquier habitación. Tenía 14 años, y si bien ya no era el torbellino que solía ser de más pequeña, tenía esa manera de mantenerme alerta. El contraste entre Ethan y Jamie era notable. Ethan era reservado, un poco callado, a menudo perdido en sus pensamientos, mientras que Jamie tenía el corazón en la mano y le encantaba ser el centro de atención. Se equilibraban mutuamente de una forma maravillosa, aunque a veces sentía que la naturaleza más callada y retraída de Ethan lo volvía difícil de leer. Tenía una sensibilidad a la que no siempre podía acceder, y a veces sentía como si habláramos idiomas distintos. Vivíamos en una casa modesta en las afueras, la misma que logré terminar de pagar con los pocos ahorros que me quedaron tras mi divorcio. Mi ex, Mike, y yo nos separamos cuando Ethan tenía 17, y aunque fue un divorcio complicado, mantuve todo en pie. No tuve más opción. Mike había sido un buen proveedor, pero su forma de beber fue envenenándolo todo poco a poco. No necesitaba que me recordaran la carga emocional que aquello significó para mí y los niños. Así que recogí los pedazos y seguí adelante. Ethan se mostró más afectado por la separación de lo que pensé, aunque nunca hablaba mucho al respecto. Y ahora, aquí estábamos. Ethan, un hombre con sus propios planes, su propia vida, y yo, intentando entender todo lo que había hecho y dónde me encontraba. A veces sentía que me volvía invisible para él. Tal vez fuera la forma en que hacía las cosas, o quizá era simplemente la vida. Se mudó hace unos años, y no nos veíamos con la frecuencia que me hubiera gustado. Entre su trabajo, su vida social y otras obligaciones, parecía alejarse cada vez más. No hablábamos como antes.
Quizá era parte del proceso natural de la vida, pero no me agradaba. Sin embargo, lo que más dolía era sentir que ya no le bastaba, que no era suficiente para él. Siempre fue algo independiente, pero últimamente notaba un cambio. A veces sentía que me convertía en un personaje secundario en su historia, ya no la figura central. Sus mensajes eran cada vez menos frecuentes. Me llamaba solo cuando le quedaba cómodo, y cada visita a casa parecía más una obligación que un deseo de reconectar. Pero lo ignoré. Me repetía a mí misma que solo estaba descubriendo su camino. Y entonces llegó esa llamada. Ethan me telefoneó de la nada, hace aproximadamente una semana. Había terminado su turno y sonaba un poco distraído. Pensé que sería una charla casual para ponernos al día, pero en vez de eso, me soltó algo que me dejó atónita. Me dijo que estaba pensando en comprar un condominio y necesitaba ayuda con la entrada. «Mamá», dijo, «lo he pensado mucho y en serio me lo debes. Tú me trajiste a este mundo, ¿no? Eres mi madre, así que deberías ayudarme». Me quedé congelada, tratando de procesar lo que oía. ¿Que se lo debía? ¿Una entrada para una casa? ¿De qué hablaba? Intenté mantener la voz tranquila. «Ethan, ser madre no significa comprarles a los hijos adultos su primera vivienda. Ya te di todo lo que podía: amor, apoyo, orientación, pero esto es tu responsabilidad». Permaneció en silencio un instante, y cuando volvió a hablar, su tono era más acusatorio. «Eso es muy frío, mamá. He estado trabajando duro para esto. Y tú simplemente no lo entiendes. Necesito esto de ti. Me lo debes». Sentí que el corazón se me hundía. Aquello no era lo que esperaba. Le dije que no podía hacerlo, que no iba a consentirlo de esa manera. La conversación terminó mal y al colgar, tuve un presentimiento horrible en el estómago. No era solo el dinero, era la audacia, la sensación de que se creía con derecho a exigirlo. El hecho de que él realmente pensara que yo le debía algo por lo que le había dado de niño. No sabía qué sentir: confusión, dolor, pero sobre todo, traición. Por primera vez en muchos años, lo bloqueé. Necesitaba que lo entendiera, que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Tal vez fui demasiado dura, pero en ese momento no vi otra salida. Tenía que aprender a ser agradecido. Es curioso cómo un solo instante puede cambiarlo todo. Una llamada, unas pocas palabras, y de repente, tu mundo se pone patas arriba. Siempre había sentido orgullo de ser una buena madre, abnegada, confiable, lista para ayudar a mis hijos cuando lo necesitaran. Ethan, mi hijo, se suponía que entendía eso, pero esto estaba más allá de lo que podría haber imaginado. Cuando me llamó aquella tarde, sonaba tranquilo pero con cierto filo en la voz que no supe identificar. Había estado muy callado últimamente, demasiado, si soy sincera. En los últimos meses, sus llamadas se habían vuelto escasas, y sus visitas parecían un trámite en su lista de pendientes. Pero ese día, tenía algo en mente, y yo estaba a punto de descubrir qué era. «Hola, mamá», dijo con voz un poco distraída, como si midiera cada palabra. «Bueno, estoy mirando un condominio. Es un lugar agradable, la verdad. Pero necesito ayuda con la entrada. ¿Crees que podrías ayudarme?» Sentí un nudo en el pecho, como si algo se me oprimiera por dentro, pero lo dejé pasar. ¿Un condominio? Eso es estupendo, Ethan. Me alegro de que estés pensando en comprar algo, respondí, esperando que me contara más, pensando que era uno de esos momentos de «estoy creciendo», donde por fin tomaba una decisión responsable. Pero lo que dijo después me dejó sin aliento. «He estado pensando, y en realidad, me lo debes», continuó, dudando un poco, pero con esa sensación de expectativa que no terminaba de comprender. «O sea, tú me trajiste a este mundo, ¿verdad? Eres mi mamá, así que deberías ayudarme con esto. Ayudarme a pagar la entrada de mi primera vivienda es, bueno, lo mínimo que puedes hacer». Me quedé sin habla. Sus palabras me golpearon como una bofetada, y por unos segundos solo pude quedarme callada, aturdida. Jamás imaginé que pediría dinero,
mucho menos con esa actitud, como si tuviera derecho a ello. Mis pensamientos iban a toda prisa, intentando entender cómo podía creer que yo le debía algo semejante. Ethan, yo no... Empecé, tratando de reponerme. Siempre he hecho lo mejor por ti. He estado a tu lado en cada paso. Pero ser tu madre no significa darte el dinero para la entrada de una casa. Ya eres un adulto. Debes resolver esto por ti mismo. Escuché cómo tomaba aire, y por un momento creí que me respondería con enojo. Pero en lugar de eso, su tono se volvió extraño, una calma fría. Eso es muy frío, mamá. La verdad, pensé que entenderías. He trabajado mucho y merezco esto. Y tú simplemente me estás dando la espalda. Es muy cruel de tu parte. Cruel. La palabra se quedó flotando en el aire. Sentí que la ira me invadía, pero la contuve y hablé con la mayor serenidad posible. No te estoy dando la espalda, Ethan. Solo que no puedo ayudarte con esto. Ya eres adulto. Tienes que hacerte responsable de tu vida. Él no respondió enseguida. El silencio se hizo pesado y sentí que algo se rompía entre nosotros. Cuando por fin habló, su tono había cambiado. Ya no sonaba enfadado, sino decepcionado. No lo entiendes, dijo con un tono suave, casi con pesar. Pensé que estarías ahí para mí, pero supongo que me equivoqué. Su decepción me afectó más que cualquier pelea. No sabía qué decir, porque lo que escuchaba me resultaba desconocido. ¿De verdad este era Ethan, el chico a quien crié, por quien tanto trabajé, y que ahora creía que yo le debía el dinero para la entrada de su primera casa? Quizá tengas razón, contesté al fin, con la voz un poco temblorosa. Quizá no soy la madre que imaginabas, pero esto no se trata de ser una buena madre, Ethan. Se trata de que crezcas. Eres un adulto y tienes que aprender a valerte por ti mismo. Se produjo un nuevo silencio, y casi podía oír la distancia emocional que se abría entre nosotros. Él asimilaba lo que yo decía, pero en ese momento parecía que estábamos a mundos de distancia. Finalmente, tomé una decisión. Necesito espacio ahora mismo. No puedo hablar más de esto. Te voy a bloquear un tiempo, hasta que reflexiones sobre lo que me has dicho. No voy a fomentar este comportamiento. Como quieras, mamá, respondió él, con una amargura que jamás le había oído. Ya te arrepentirás. Y así terminó la conversación. Lo bloqueé inmediatamente. Nunca pensé que tendría que hacerlo, no con mi propio hijo. Pero, ¿qué más podía hacer? Tenía que aprender a ser agradecido, y no iba a darle todo en bandeja de plata solo porque él creía que se lo debía. Mientras me quedaba mirando el teléfono, sentí cómo me invadía la magnitud del momento. Estaba conmocionada, pero a la vez algo dentro de mí se sentía claro. No iba a permitir que me manipulara para conseguir lo que quería. Esta vez, no. Él debía madurar. Y si eso requería mano dura, pues así sería. No sabía cuánto tardaría, pero de algo estaba segura. No iba a echarme atrás. Los días siguientes fueron como un tira y afloja emocional. No sabía si había hecho lo correcto al bloquearlo. El silencio entre nosotros era asfixiante. Tenía un nudo en el estómago que no desaparecía, por muchas distracciones que intentara. El trabajo seguía siendo agobiante, como siempre, y Jamie, mi hija menor, seguía siendo su torbellino de energía habitual, llena de preguntas y una charla interminable. Pero aún así, sentía un vacío indescriptible en la casa. Ethan siempre estaba presente aunque fuera unos minutos. Ahora, en cambio, notaba su ausencia en cada rincón. Intentaba convencerme de que era algo temporal, que necesitaba tiempo para reflexionar, para darse cuenta de que yo no lo estaba rechazando, sino dándole una lección. Pero cuanto más pasaban los días sin noticias de él, más mi mente se llenaba de dudas. ¿Estaba siendo demasiado dura? ¿Debí ser más comprensiva? ¿En verdad se trataba del dinero o había algo más profundo que no estaba viendo? La primera semana tras bloquearlo, me resistí a la tentación de comunicarme. Había una parte de mí que quería disculparse, arreglarlo todo, pero en el fondo sabía que no debía.
Esto no se trataba de mi tranquilidad. Se trataba de que él comprendiera que no podía manipularme para conseguir lo que quería, que tenía que hacerse responsable de su vida. Si cedía, no le haría ningún favor. Entonces pasó una semana entera. Nada, ni llamadas ni mensajes. Empecé a sentir una soledad que me carcomía lentamente. No podía dejar de preguntarme si así iba a ser de ahora en adelante. Silencio, resentimiento y una creciente distancia entre los dos. Había oído historias de otros padres en situaciones similares con sus hijos, pero jamás pensé que me sucedería a mí. Ethan y yo siempre habíamos sido cercanos, aún con altibajos, pero ahora sentía que lo había perdido, no solo emocionalmente, sino de todas las formas posibles. En la segunda semana traté de mantenerme ocupada. Me sumergí en el trabajo, en la limpieza, en organizar cosas, cualquier cosa para distraer la mente. Pero no funcionaba. El vacío seguía ahí. Pensaba en él todo el tiempo. ¿Estaría bien? ¿Le habría afectado mi decisión? Estaría enfadado. Detestaba no saberlo, pero, a la vez, sabía que necesitábamos este espacio. Él debía asimilar lo ocurrido, y yo tenía que permitirme ser firme, por mucho que doliera. Fue entonces cuando recibí la primera señal de que quizá no era tan invisible para él como yo creía. Una noche, estaba en la sala hojeando una revista cuando sonó mi teléfono. El corazón me dio un vuelco y casi se me cayó la revista de las manos. Pensé que podría ser él, que por fin se decidía a hablar conmigo. Pero no era Ethan, era mi hermana, Mel. «Oye, ¿has hablado con Ethan últimamente?», preguntó. Fruncí el ceño. «No desde la última vez. ¿Por qué?». «Ha estado hablando conmigo», respondió con cautela. «Está muy molesto y siente que lo has abandonado. Ha dicho algunas cosas que no suenan a él. Cree que lo estás castigando por algo que no hizo». Un nudo se me formó en el pecho. Castigándolo por algo que no hizo. Me pidió dinero para la entrada de un condominio, Mel. ¡Una entrada! Como si solo porque lo traje al mundo, tuviera que dárselo. Le dije que no, y no lo aceptó. Así que lo bloqueé. No creo que sea un castigo, solo estoy poniendo límites. Oí a Mel suspirar al otro lado de la línea. Lo entiendo, de verdad, pero tienes que saber que él se siente muy desconcertado. No comprende por qué haces esto. Piensa que se supone que lo apoyes, especialmente ahora que intenta encaminar su vida. Tiene la sensación de que no estás ahí para él cuando más te necesita. ¿Eso les está diciendo a los demás? Contesté con una risa amarga. ¿Que yo no estoy para él? ¿Y todo lo que he hecho por él dónde queda? ¿Y los años que me he sacrificado? Ahora, porque no le doy lo que quiere, ¿soy la mala? La voz de Mel se volvió más suave. Sé que has hecho mucho por él, pero quizá esto sea más que la pura cuestión del condominio. A lo mejor se siente que no es suficiente, que no estás orgullosa de él, que tiene que arreglársela solo para ganarse tu aprobación. Tal vez no sepa cómo pedir ayuda de una manera menos exigente. Me dejé caer en el sillón, dejando que sus palabras se asentaran. Nunca lo había visto de esa forma. ¿Acaso le había dado la impresión de que solo me importaba cuando cumplía con mis expectativas, cuando lograba ciertas cosas? Tal vez en algún momento me enfoqué demasiado en lo que no hacía, en sus fracasos, y no en celebrar sus pequeños logros. Aún así, su petición seguía siendo descabellada, y por mucho que quisiera empatizar con sus sentimientos, no cambiaba el hecho de que cruzó una línea. No tenía derecho a exigirme nada de esa manera. Entiendo que esté pasando un mal momento, dije, con la voz tensa. Pero tiene que aprender que la vida no consiste en tomar y esperar que otros resuelvan tus problemas. Ya es un adulto, y eso es lo que intento enseñarle, por más que duela. Se hizo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que Mel hablara de nuevo, con un tono preocupado. Solo creo que debes tener cuidado. Cuanto más lo excluyas, más se puede abrir una brecha entre ustedes. Entiendo tu postura, de verdad, pero no dejes que esto sea lo que rompa su relación.
Sus palabras me dolieron más de lo que quise admitir. Sabía que tenía parte de razón. Lo último que quería era romper el vínculo con mi hijo. Pero tampoco podía echarme atrás, no cuando quería que aprendiera algo tan importante. Ya lo resolveré, respondí, algo seca. Pero ahora mismo, necesito que comprenda que no puedo estar siempre para resolver sus problemas. Esa noche, me quedé en la cama con los ojos fijos en el techo, preguntándome si estaba exagerando. No sabía cuánto tardaría Ethan en recapacitar, o si alguna vez lo haría. La idea de perderlo me atormentaba de un modo que no podía expresar con palabras, pero me repetía que era lo correcto. Tenía que madurar. Tenía que aprender que la vida no se basa en recibir y recibir. Hay un equilibrio que respetar. Pero en el fondo, una vocecita me susurraba que tal vez, solo tal vez, lo estaba perdiendo de maneras que aún no alcanzaba a comprender. El día que Ethan por fin se puso en contacto conmigo, no fue como lo había imaginado. No fue una llamada cargada de emoción o una disculpa entre lágrimas. Llegó en forma de mensaje de texto, un mensaje sencillo que decía: «¿Podemos hablar? Sé que me equivoqué». Al principio me quedé mirando el teléfono sin saber qué sentir. Había pasado casi un mes desde que lo bloqueé. En todo ese tiempo, el silencio se extendió como un abismo entre nosotros. Profundo, ancho e imposible de cruzar. Pensaba en él todos los días, pero jamás cedí a la tentación de contactarlo. No porque estuviera enfadada, sino porque creía que era la única forma de que entendiera. La única forma de que comprendiera de verdad lo que intentaba enseñarle sobre la responsabilidad, la gratitud y el dejar de creerse con derecho a todo. No respondí de inmediato. Sabía que él estaba dolido, pero yo también. Y este era un proceso, para los dos. Tenía que entender que los límites son tan importantes como el amor. Pero después de unos minutos, escribí una respuesta simple: «Está bien». Fue una sensación extraña, como entrar en una habitación desconocida después de años evitándola. No tenía idea de cómo resultaría esa conversación, pero estaba lista. Para bien o para mal, estaba lista. Ethan llamó al cabo de unos minutos. Podía percibir la tensión en su voz incluso antes de decir «Hola». «Mamá», comenzó, con voz temblorosa pero firme. «He estado pensando en todo, en lo que te dije, en lo que tú me dijiste. Ahora, creo que lo entiendo, de verdad». Respiré hondo, dejando que sus palabras calaran antes de contestar. «¿Qué es lo que entiendes, Ethan?». Se produjo un silencio, seguido de un suspiro que parecía cargar todo el peso de las últimas semanas. «Entiendo que no tratabas de castigarme. Entiendo que siempre has estado ahí para mí y que di eso por sentado. Estaba enfadado porque sentía que lo tenía que hacer todo solo. Y pensé que necesitaba que me rescataras para dar el siguiente paso. Pero me equivoqué. Tenías razón. Necesito valerme por mí mismo». Oírlo admitir eso me hizo sentir una especie de triunfo, aunque no era la clase de victoria que esperaba. Quería escuchar las palabras «lo siento». Necesitaba esa validación, pero lo que obtuve fue algo igual de poderoso. No solo estaba admitiendo que se equivocó, estaba cambiando. Por fin, después de todo, estaba cambiando. «No tienes por qué disculparte conmigo, Ethan», respondí con voz suave. «Solo necesito que entiendas que nunca fue mi intención abandonarte. No era cuestión de negarte mi apoyo, sino de no reforzar esa actitud en la que creías que yo debía darte todo. He hecho todo lo que pude por ti, pero no eres un niño. Debes asumir tu responsabilidad de adulto». Él guardó silencio un momento, asimilando mis palabras, y luego habló otra vez. «Tenía miedo. Miedo de no poder lograrlo sin ti. Pensé que necesitaba que lo arreglaras todo, como siempre pensé que podías hacerlo. Pero ahora veo que yo mismo me estaba frenando, al depender de ti». Me recliné en la silla, sintiendo un peso que se aligeraba en mi pecho. Había pasado noches en vela preguntándome si alguna vez lo entendería, pero escucharle decir estas palabras hacía que todo valiera la pena.
Estoy orgullosa de ti, Ethan, le dije, con la voz quebrada por la emoción. No es fácil reconocer los errores, pero estás aprendiendo, y eso es lo más importante. Entonces dijo algo que no esperaba. He estado buscando sitios. Encontré un lugar que me puedo permitir, compartiéndolo con compañeros. Voy a lograrlo. Te prometo que no te volveré a pedir nada así, en serio. Mi corazón se llenó de orgullo, mezclado con un leve rastro de tristeza. Este era el momento para el que me había estado preparando, pero no me sentía lista para soltarlo del todo. Pasé tantos años protegiéndolo de las durezas de la vida, y ahora me tocaba dejarlo ir, dejarlo crecer. «Bien», respondí con voz firme. «Pero recuerda que la vida no consiste en hacerlo todo solo. Se trata de encontrar el equilibrio. No tienes que cargar con todo sin ayuda, pero también debes saber cuándo pedirla y cuándo pararte por tu cuenta». Guardó silencio y pude imaginar los engranajes de su mente girando. «Lo sé, mamá. Te prometo que no lo olvidaré». Después de eso, la conversación fluyó con más naturalidad. Hablamos de su nuevo apartamento, de cómo había ahorrado, de los pasos que estaba tomando para construir la vida que deseaba. Fue la conversación que debimos tener semanas atrás, pero comprendí que a veces la gente necesita tiempo para enfrentar sus propias debilidades. Al terminar la llamada, sentí una paz que llevaba meses sin experimentar. La rabia que me acompañó durante semanas se disipó y solo quedó comprensión. Ethan había aprendido la lección, y yo también. No se trataba de tener razón o equivocarse, sino de darnos espacio para crecer, aun cuando eso doliera. Mientras dejaba el teléfono a un lado, comprendí que ese era el momento que había estado esperando. El instante en que mi hijo por fin asumió las riendas de su vida. El momento en que pude dejar de ser su muleta y empezar a ser su guía. Pero la lección más importante que aprendí, y que no esperaba, fue que a veces lo más difícil de ser madre es soltar. Soltar la idea de que puedes arreglarlo todo por ellos. Soltar la creencia de que te necesitan siempre para sostenerlos. Soltar el miedo a que no puedan con su vida sin ti. Y en ese momento, por fin, lo solté. Las semanas siguientes fueron más tranquilas de lo que imaginé, pero también estuvieron cargadas de una sensación de resolución muy necesaria. La disculpa de Ethan no fue grandilocuente ni dramática, y ya ni siquiera era realmente sobre el condominio. Lo importante fue que comprendió algo más profundo. No estaba solo pidiendo dinero, sino validación, la seguridad de que estaba haciendo lo suficiente para sentirme orgullosa de él. Quería que yo creyera en él como siempre lo había hecho, pero en su cabeza aquello estaba ligado a algo tangible. El condo, el dinero, el apoyo. No se trataba del aspecto material, se trataba de sentirse visto. Empecé a verlo con otros ojos tras esa conversación, no solo como mi hijo, sino como un hombre joven que comenzaba a forjar su propio camino. No siempre fue fácil dejar a un lado mi instinto de madre protectora, de intervenir cuando pensaba que me necesitaba. Pero cada día que pasaba veía pequeños cambios. Administraba mejor su dinero, se sentía orgulloso de su trabajo y entendió que su felicidad no dependía de lo que otros pudieran darle. La primera vez que lo vi después de aquella llamada fue por iniciativa suya. Me invitó a conocer el nuevo apartamento. Cumplió su promesa sin pedirme nada. No era gran cosa. Un espacio pequeño y sencillo con algunos muebles disparejos, pero era suyo. Lo había logrado. Solo. Entré echando un vistazo. No era lujoso, pero había algo hermoso en ello. Las paredes casi desnudas, los detalles sin terminar, las encimeras abarrotadas. Era su hogar. Ahí estaba construyendo su futuro. No era perfecto, pero era suyo, y eso bastaba. «Mamá», dijo con una mezcla de timidez y una sincera emoción. «Sé que no es gran cosa, pero quería que lo vieras. Es mío». Me enorgullece mucho. Notaba la satisfacción en su voz, esa que siempre esperé que encontrara por sí mismo. Una victoria discreta, pero aún así, una victoria.
Yo también estoy orgullosa de ti, Ethan, le dije con la voz ahogada de emoción. Este es tu primer paso, y me alegra que lo hayas dado. Es solo el comienzo. Asintió, mirando a su alrededor como si lo viera por primera vez. Sí, se siente distinto, pero en buen sentido, ¿sabes? Es duro, pero es real. Estoy aprendiendo qué significa valerme por mí mismo. Fue entonces cuando entendí cuánto había crecido. Tal vez más de lo que me había dado cuenta. No fue un camino fácil para ninguno de los dos, pero lo habíamos superado. Él aprendió la lección que trataba de enseñarle, y sin saberlo, me enseñó algo a mí también. No era solo cuestión de darle dinero, techo o cosas materiales. Se trataba de que él tuviera la capacidad de forjar su propia vida, de hacerse dueño de sus decisiones, y de entender que su valor no dependía de algo que yo pudiera darle. Se trataba de reconocer que no siempre podría arreglarle las cosas, pero sí brindarle las herramientas para que lo hiciera solo. Pasamos la tarde hablando, poniéndonos al día sobre su trabajo y sus nuevas metas. Esa tensión que llevábamos arrastrando desapareció y la reemplazó un respeto mutuo que no habíamos tenido antes. Después de meses, por fin sentí que íbamos en la misma dirección. Pude verlo como el adulto que era y no como el niño que había criado. Cuando salí de su apartamento ese día, me invadió una sensación de paz que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Ya no sentía la necesidad de sobreprotegerlo o de forzarlo al siguiente paso en su vida. Él ya había dado ese paso y lo estaba haciendo por su cuenta. Yo había cumplido mi parte. Ahora le tocaba a él seguir avanzando. Esa noche, sentada a solas en mi sala, reflexioné sobre todo lo ocurrido. Me di cuenta de algo fundamental. Todo este episodio fue un punto de inflexión, no solo para Ethan, sino también para mí. Llevaba años aferrada al pasado, asegurándome de que todos a mi alrededor estuvieran atendidos, y había olvidado atenderme a mí misma. Pero al soltar, al confiar en que él podría enfrentarse a la vida por su cuenta, descubrí una fortaleza interna que desconocía. No solo solté a Ethan, solté la necesidad de controlarlo todo, y al hacerlo, encontré la paz. Mi teléfono vibró, interrumpiendo mis pensamientos. Miré la pantalla, era un mensaje de Ethan. Gracias por creer en mí. Sé que no te lo puse fácil, pero estoy en camino, paso a paso. Mi corazón se llenó de alegría y sonreí. Era algo sencillo, pero lo era todo. Siempre creeré en ti, Ethan, pase lo que pase. Dejé el teléfono y me recosté en la silla, sintiendo cómo se disipaba la tensión de las últimas semanas. Tal vez no habíamos salido de esto ilesos, pero sí más fuertes, y eso era suficiente para mí. Por fin, podía respirar tranquila.